Rondaban los años 2000 cuando un joven salió de Mazatlán con rumbo a Tijuana. Allá fue ingeniero de día y aspirante a escritor por las madrugadas y así logró cambiar por completo su profesión y hasta su nombre. Se llama Hilario Peña y como escritor lleva al menos 10 obras publicadas, la mayoría de ellas con la editorial más grande del mundo. Se destaca en la novela policíaca por su estilo peculiar y su obra más conocida es Detective Mala Suerte, aunque ha ganado certámenes nacionales e internacionales con otras de sus obras. Y hoy me dio chance de platicar un poquito con él. Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Soy el tío chido que te recomienda libros. Así que si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Pero si no te gustan, déjame convencerte con reseñas, opiniones, recomendaciones o, como hoy, una entrevista. Hoy no estoy solo. Me acompaña un escritor del cual pues tenía muchas ganas de hablar con él. Y pasa como estas veces, no sé, como cuando eras niño y te gustaba mucho ver las caricaturas de superhéroes en la tele y decías, quiero ser como Spider-Man. Y decías, no, pues, no sé, de repente lo veías en una fiesta infantil o lo veías en la feria y decías, me quiero tomar una foto con él. Y es este momento para mí, es ese fanboy. Ahorita estoy con Hilario Peña. Hilario, ¿qué tal? No, gracias a ti por tenerme aquí en tu podcast, Isaac. Les voy a hablar un poquito de él. Hilario Peña es escritor y guionista. En los años entre 2009 y hasta acá ha tenido su obra como escritor y etcétera. En 2012 y 2014 me dice internet, Hilario, que recibiste una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del FONCA. También en 2016 ganó el Premio Bellas Artes de novela Josué Rubén Moreno por su western que después publicaste, ¿no? Porque el nombre que dan ahí en el premio es el de Cornelio Callahan, pero creo que es el de Un pueblo llamado Redención, ¿no? Así es, sí. Ok. Esa novela tiene el Premio Nacional de Bellas Artes. El año pasado, antepasado, creo, fuiste mención honorífica de ensayo en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz del Gobierno del Estado de México, con un ensayo que se llama El asesino de las mil caras, ¿no? Así es, sí. Y pues bueno, entre sus libros los más conocidos son obviamente Mala Suerte en Tijuana, que es un bestseller, y otras más novelas policíacas como La Mujer de los Hermanos Reina, Chinola Kid y mi favorito, Juan 316, además de una novela noir más que se llama Págale al Diablo. Pues Hilario, tienes buena trayectoria, pero una preguntota que yo tengo y que siempre me pasa cuando he tenido oportunidad de platicar con alguien que se dedica o que es escritor, pues, es ¿cuándo dijiste o cuándo supiste que eras escritor? Pues la primera parte de mi respuesta es aburrida, es un lugar común, es algo que todo el mundo dice, que ya los escritores deberíamos de parar de decir incluso, y es, primero que nada, soy lector, ¿no? Sí, o sea, de verdad dices tú, oye, sintonicé este podcast para escuchar esto que todo el mundo repite, o sea, qué tanta inseguridad tiene la gente, cree que de pronto los autores no leen o qué, o sea, ya supérenlo, ¿no? Pero lo digo nada más por el hecho de que, pues, no tenía nada que decir, no tanto porque, me apasiona la lectura, ¿no? Sino simplemente era lector porque no era escritor debido a que no tenía nada que decir, nada que contar. Y sí, definitivamente el género policial como me permitió pensar en esto de tener una propuesta, y es lo que comentábamos antes de que empezáramos a grabar en la cháchara que traíamos acerca de eso mismo, ¿no? Que sí, por la relación entre la violencia y el país en el que nos tocó vivir, los mexicanos tenemos un tipo de novela policial que tiende a ser muy realista, porque los hechos de alguna manera confirman, ¿no? Esta proclividad a la violencia, ¿no? Que pues tenemos los mexicanos. Pero, ¿qué pasa con las personas como yo
que no lo hacemos por ir imitando la realidad, sino porque pues, somos apasionados de un género, ¿no? Como el policial, más allá de las coyunturas, ¿no? Porque en aquel entonces pues estaba el sexenio de Calderón. ¿Qué pasa con ese tipo de lectores? ¿Acaso tienen su novela policial con misterio, con vueltas de tuerca, con la estética propia del noir? No necesariamente con realismo a toda costa, ¿no? A ultranza, sino de alguna manera apasionada del género, ¿no? Este tipo de novela incluso autoparódica, ¿no? Como es lo que terminé concibiendo a la hora de crear Mi detective mala suerte. Entonces fue eso, como decir, eso no está en las librerías, en las bibliotecas, no se está escribiendo ese tipo de literatura pues la verdad no siento empacho al decirlo porque no hay, o sea, no es que mi propuesta sea mejor a la de mis colegas, pero sí es muy distinta, pues sobre todo ahora de pronto sí veo, por ejemplo, novela policial, un poco más autoparódica, con generosas dosis de humor. Ya te encuentras un poco más, pero en el 2008, 2009 no había. ¿Por qué? Pues porque no era la moda. La moda era otra, pues estaba en ese entonces la moda de la autoficción y había novelas de escritores, sobre escritores, ambientadas en lugares llenas de escritores, para escritores, pero no estaba de moda el policial. Posteriormente se pone de moda el policial por el auge de las teleseries y ya todo el mundo hace policial, pero en aquel entonces no. Entonces era como voy a escribir el libro que quiero leer, ¿no? Y era como un reto también, se me presentaba como un reto, ¿no? Como la posibilidad de adaptar estas historias, ¿no? Que regularmente yo leía ambientadas en Los Ángeles, pues ahora ambientarlas a Tijuana y se me hacía algo muy, muy lógico, ¿no? Porque pues Tijuana, vaya que es una ciudad propia para el género policíaco, ¿no? Se da bastante, la verdad. Y es en varias ciudades de México se dan bastante, pero creo que Tijuana te sirvió como, pues es que literal está tan cerca de Estados Unidos y de esa tradición americana pues de la novela negra, que pues hasta presenta un territorio más sencillo, ¿no? Como para sembrar estas ideas. Siento yo que sí hay bastante, como tú bien dices, que decir de México en este tipo de novelas, pero a la hora de que yo te leí a ti, tú fuiste el primero que me lo presentó de la manera en que a mí me gustaba. Entonces, tal cual como dices, con algo de humor, hasta eso, con algo de humor, porque siento yo que a veces el humor es lo único que nos permite como sobrellevar ciertas cosas a los mexicanos y nuestra realidad es abrumadora a veces como para pues necesitamos de esas pequeñas dosis de humor de repente. Y en Detective Mala Suerte, en la trilogía que escribiste, pues lo haces perfectamente. O sea, para mí a veces me sacó carcajadas y después de escenas un poco grotescas que narras, pero después te sale una carcajada y dices, ok, te alivia la presión que te causa el saber que lo que estás viendo a lo mejor es algo que ocurre. Pero sí, o sea, eso me encantó de tus novelas. Y bueno, además de que has utilizado, pues obviamente, pues inspiración de muchos hechos reales, ¿hay algo que tú digas, esto tal cual sí pasó en tus novelas? O sea, ¿alguna vez has empleado algún hecho verídico para tus novelas o sí son cosas que dices, yo creo que esto bien puede pasar aquí? No, de hecho, la premisa principal de Guante 16 está basada en el caso del boxeador venezolano Edwin Valero. Él, pues era un boxeador a quien yo seguía muy de cerca, recuerdo, y eh, era venezolano y traía una carrera muy prometedora, la verdad, y de pronto tuvo un accidente en motocicleta, me acuerdo, le pusieron una placa de metal en la cabeza y algunas comisiones le impidieron seguir boxeando, ¿no? Porque era un riesgo para su salud, ¿no? Imagínate recibir golpes en una cabeza con una placa de metal. Sí, claro. Y pues aún así yo seguía su carrera muy de cerca, ¿no? Ya después, pues nos enteramos que había asesinado a su mujer. Cuando cayó preso en Venezuela, pues él se ahorcó y fue algo muy impactante para mí, ¿no? Entonces, de alguna manera, el caso estaba muy fresco
pues no había una forma de saber realmente qué había pasado, ¿no? Entonces usé como una especie de especulación literaria para explicarme a mí mismo qué había pasado con Edwin Valero por medio de mi novela Juan 16. Encontraste tu, ¿qué hubiera pasado? Sí, sí, me cuadra, pues me cuadra. Juan 3:16, algo de lo que te comentaba hace rato que estábamos fuera del aire, es que a mí me parece una novela no solo ya muy madura, pues de un escritor que ya tiene buen callo al hablar de eso, sino también como de buscar, como que siento que mala suerte para ese momento que yo no lo sabía, pues, pero en ese momento mala suerte ya estaba como queriendo cimentar su carrera de detective. Por ejemplo, cuando en el primer capítulo del primer libro que yo leí, porque, mira, a ver, te los muestro. Los libros yo los conseguí así primero, o sea, Ah, ya veo. sueltitos, sueltitos. Y después pude conseguirme el tomo que sacaste hace 2 años, Uh-huh. que pues ya vienen todos juntos. Allí fue donde leí la primera novela, pero leyendo así por separado el libro 3, digámoslo así, yo ya me imaginaba que mala suerte cuando decía que había tenido, que había hecho otras cosas, o por ejemplo que había conocido a Lorena Guzmán, a la Morena, antes yo decía, híjole, entonces ya tiene carrera, pero en este libro como que se está cuestionando un poco si seguir con su carrera de detective o no, y siento que hasta cierto punto mala suerte adquirió cierta madurez en esa historia, siguiendo pues pues lo que hubo detrás de lo que le pasó a este chico, ¿no? A Juan 3:16. ¿Tengo yo una impresión equivocada o si era eso lo que buscabas hacer? Bueno, realmente, a pesar de que se le conoce como literatura, me gusta que no haya algo así de literal en toda la saga, pues, o sea, no te digo tal cual esto es lo que está ocurriendo o como lo explicas tú, ¿no? Sin embargo, creo que tú lo percibiste de otras maneras y es lo que yo buscaba conseguir. Espero haberlo logrado. Por ejemplo, si tú observas el lenguaje, notarás que Mala Suerte en su primer libro, pues está lleno de dudas. Si bien es una persona muy atrabancada, muy echada para adelante, muy torpe incluso, porque pues nunca se cuestiona nada, hay cierta, digamos, inseguridad, ¿no? En su narración, en su testimonio. Y ya para cuando llegamos a Juan de 16, yo creo que Mala Suerte ya ha encontrado quién es, ¿no? Ya se ha encontrado a sí mismo, ya ha encontrado su profesión y pues se conduce de una manera muy firme. Y al revés, cuando escuchamos hablar a Juan 16, él se parece mucho al Mala Suerte del primer libro, ¿no? Entonces creo que hay como un intercambio de roles y creo que sí hay esta madurez, pero te repito, no se manifiesta de manera literal, sino procuré sugerirla por medio del lenguaje. No sé si lo haya logrado. Fíjate que ahora que lo comentas, creo que viéndolo, como me había enfocado como en este otro aspecto, pero tienes razón, la verdad es que sobre todo en los fragmentos del diario, que es donde conocemos como la psique, ¿no? De Juan, sí, sí, estaba muy, sí, como dudando, ¿no? Claro. Por ejemplo, su profesión o si de veras tenía como talento, ¿no? Para lo que estaba haciendo, para el boxeo, Así que es es. su profesión. Entonces, sí tienes razón, me parece muy lógico ahora que me lo nombras. Pues sí, él tal cual era como el que estaba buscando esa, ¿sí será para esto, para lo que sirvo? No, y de hecho, sí, en toda la saga estoy jugando como, estoy cambiando de lo que viene siendo un estilo picaresco, ¿verdad? Tipo, La vida inútil de Peter Pan, El Lazarillo de Tormes, Periquillo Sarmiento, por ejemplo. así es, y así El Periquillo Sarmiento, incluso un poco El Quijote también, toda esta novela picaresca, ¿no? Que es totalmente lo opuesto, de hecho, a la novela policial, que no es propiamente picaresca, sino todo lo contrario, es seca. Te repito, el detective sabe lo que quiere, sabe hacia dónde va, sabe lo que busca. Entonces siempre estoy jugando con estos contrastes, con estos estilos. Entonces, te repito, la primera novela, mucha gente la señala como una novela policíaca, yo digo, no lo es. O sea, ni tenía yo las tablas para hacerlo, no tenía el talento, no tenía el oficio, y yo sabía que no tenía nada de esto, pero dije, bueno, a lo mejor todavía no puedo hacer una novela policíaca porque son muy difíciles,
pero ¿qué tal si voy construyendo al personaje? Entonces la primera novela, que viene siendo Mala Suerte en Tijuana, que realmente no es una novela en 3 actos, es un solo acto, y ese acto es la presentación del personaje, ¿no? Tengo un amigo que es un gran escritor que se llama Ronnie Medellín, y él me critica mi primera novela de Mala Suerte, que es Mala Suerte en Tijuana, y me dijo, ya, esa pinche novela pues, no trata de nada, cabrón. Y es verdad, no trata de nada. Aún así hay un misterio, se atrapa a un criminal, pero esto no es un fin en sí mismo, ¿no? El fin realmente es consolidar al personaje. A mí me parece más como compendio, ahora que lo sacaste con Editorial Océano, me parece más ya una sola novela en 3 actos, tal cual como lo mencionas. Es decir, el primer libro es tal cual una introducción a Mala Suerte y cómo terminó siendo el detective que es ya para el libro 3. Y el libro de en medio, como este spin-off que nos da el background de la ciudad en donde... Así es. De hecho, eso es lo que te quería comentar. Sí, si la primera novela es la presentación del personaje, la segunda novela es como la presentación del paisaje. Es decir, Exacto. esta no es Tijuana, esta es mi Tijuana. Esta es la Tijuana de Hilario Peña. Y ya la tercera novela realmente es una novela policíaca en forma, no es tan en forma que es una novela muy ortodoxa, muy de la vieja escuela, con vueltas de tuerca, con sospechosos que terminan no siendo los culpables, con mujeres fatales, con todos los ingredientes de una novela negra clásica. Entonces, eso es lo que yo quería lograr y me costó muchos años lograrlo y por fin lo conseguí cuando 16. O sea, no quería la típica novela que te venden, esta novela rompe todos los... no sé, los clichés del género. Yo decía, pero ¿qué es una novela de género sin sus clichés, sin sus convenciones? ¿No? Entonces, al contrario, yo no quería romperlos, yo quería saber cómo funcionaban estas convenciones, ver cuál me servía, cuál no, y hacer una novela policíaca, ahora sí con todas las de la ley. Sí, y a mí me parece estupendo el resultado. Sobre todo lo disfruté bastante ahora leyéndolos juntos, pues creo que fue un atino total ponerlos en una sola edición, aunque claro que, bueno, sí trabajaste un poco con, o sea, sí le hiciste algunos arreglitos, ¿no? Claro, sí. De hecho, los arreglos que yo le hice más que nada lograron, pues, afianzar un poco la relación entre las 3 obras, ¿no? Eso, sobre todo, eso fue lo que hice. Y había cosas que como que no me había dado cuenta que estaban ahí, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién es el detective que se da cuenta de que la morena pues, es infiel, ¿no? Pues Claro. precisamente Mala Suerte, ¿no? Entonces todo esto tenía lógica, pero en su momento no lo había visto, ¿no? Pero fuera de eso, creo que no hubo manera de hacerle muchos cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quisiera de alguna manera hacerles un cambio muy radical, las obras a lo mejor las hago un poco políticamente correctas, ¿no? Para que se adapten más a los tiempos que vivimos, pero realmente no se pudo. Es decir, Mala Suerte sigue siendo este tipo así como reaccionario, machista, pues muy chapado a la antigua, ¿no? Y en ese sentido, pues es el mismo personaje. Y me agrada bastante que no haya tenido como estos, justo hablando sobre la corrección política, porque hay momentos muy puntuales, sobre todo en la primera parte, pues en Mala Suerte en Tijuana, en donde como que se ve al machito que es Así es, Mala sí. Suerte y no se esconde, porque pues, él así es, o sea, él viene de un pueblito en donde todos así son y cuando llega a una ciudad tan grande en donde puede encontrarse quizá en esta... ¿cómo se llama? En Choque este cultural, casting, ¿no? bueno, precisamente quiero referir a esta escena en donde está en un casting Ah, con bailarines sí, exóticos sí. y él está haciendo su, pues gala de su frase, ¿no? De que él dice que él es feo, pero de buen cuerpo y por eso va al casting. Y entonces en esta se nota muchísimo que es un machirulo, que es un machito, que Así es. está muy chapado a la antigua y no te brincas pues estas cosas que a lo mejor hace 10 años que escribías la primera versión de estas historias, quizá no y hubieran hecho tanto ruido, pero que ahora probablemente más de uno se ha de haber molestado. ¿Cómo has recibido tú alguna vez este tipo de críticas? ¿Alguien te ha dicho es que eso no está bien, no lo deberías de haber puesto? No, de hecho, justo como tú lo mencionas, así lo veo yo. Es decir,
ni aplaudo ese tipo de actitudes en la vida real, pero este es un personaje, ¿no? Y es un personaje que creo que es un personaje complejo, ¿no? Y creo que es el acierto de pues, la novela en general, ¿no? O de la saga incluso, su personaje. Hay un personaje, tú piensas en Mala Suerte y sabes qué tipo es, ¿no? Entonces, hubiera sido de alguna manera muy falso de mi parte, pues, moverle por ahí en aras de encajar mejor, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso sí hubiera sido muy deshonesto y yo creo que el lector pues, lo entiende perfectamente, o sea, es decir, hay, creo, un miedo exagerado a toda esta supuesta cultura de la cancelación que para mí no es tal, no existe, y realmente los lectores jóvenes, viejos, son muy, muy, muy inteligentes, la verdad, y ellos entienden, pues, no merecen ser tratados como niños chiquitos, por más que muchos autores Eso. dicen, no, no, hoy lo que pasa es que esta generación de cristal o no sé qué, se la pasan quejándose algunos autores, ¿no? Y realmente eso no es real, no existe, ¿no? Es, al contrario, la gente agradece los personajes complejos y Yo lo jamás te... agradezco bastante. Fíjate que Así me es. pasó con, por ejemplo, con escritoras femeninas como esta Mónica Ojeda, por ejemplo, que escribió Nefando, que es una cosa incomodísima de leer, pero que no se salta a la crudeza de la realidad. O, por ejemplo, Liliana Bloom, que escribió, a mí, este año me pude leer tres de sus novelas y también, o sea, no se brinca la verdad porque sea incómoda, sino que la pone y el lector agradece que no nos traten como tú dices, como niños chiquitos. Y tú no nos tratas así, nos pones la realidad como es, obviamente con estas licencias que te da la seguridad de que estás en una novela, no estás en la vida real. Así es. Y no, y bueno, acabas de mencionar dos grandes autoras, ¿no? Tanto Ojeda como Bloom, son de mis favoritas. Además, Bloom es una de mis mejores amigas No. y estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Ella pues no le saca la vuelta, ¿no? Y sobre todo pues sabe hacer literatura y de la buena. Entre paréntesis, salúdanos a Liliana Bloom, porque no sabía. Claro, claro, claro. Sí, no, y entonces yo agradezco bastante que ustedes como escritores pues no hagan esto, ¿no? Como que no sea un tipo de literatura progre que ignore los problemas reales que estamos teniendo. Entonces yo agradezco bastante. Y si tienes por lo menos otros dos libros que sí tratas de hacer tal cual un western, que son Chinola Kid y el de un pueblo llamado Redención. ¿Qué nos puedes platicar de ellos? ¿Cómo fue, por ejemplo, que el ganar el premio con un pueblo llamado Redención? ¿Qué significó para ti esto? Pues se parece mucho mi trayectoria en el western a lo que hice en el policíaco, porque si te fijas, Mala Suerte en Tijuana es como mi intento por hacer novela policíaca, ¿no? Pero yo sé que todavía no estoy preparado para ello y mejor presento la génesis, ¿no? De mi personaje. Y de igual manera creo que con Chinola Kid yo sabía muy bien que no estaba preparado para hacer western todavía, al menos no el de la época, digamos, de corte clásico. Entonces dije, bueno, Mm. me voy a conformar con hacer este western titulado Chinola Kids, ambientado digamos, en el presente, ¿no? Digamos, México en medio de la guerra contra el narco y con un comisario súper honesto, ¿no? E incorruptible, luchando contra unas bandas de narcotraficantes que se disputan el poder en su pueblo. Entonces dije, bueno, voy a empezar por ahí y ya que más o menos le supe al género, ahora sí ya me animé a nadar en lo hondo, ¿no? Y eso fue finalmente un pueblo llamado Redención, que como bien apuntas, pues obtuvo el premio Bellas Artes de novela, ¿no? 2016, José Rubén Romero 2016. Y, y fue eso, ¿no? Es como también, son novelas, tanto Juan 16 como Un pueblo llamado Redención se parecen en que me tomaron mucho, mucho tiempo escribirlas, ¿no? En la medida en que hacía ensayos y a prueba y error, hasta que por fin pude escribir mi primer western, que fue Un pueblo llamado Redención. En ese sentido se parecen mucho, ¿no? Son obras muy complejas en la medida en que pues exige que conozcas muy bien el género. ¿Y qué opinas, por ejemplo, tú que has
pues sido beneficiario del, por ejemplo, del FONCA o que has ganado o por ejemplo, eres mención honorífica del 2019, creo, del Sor Juana, con este ensayo, que haces como un ensayo de cómo de cómo ha sido para ti, ¿no? Escribir policíaco. Pero, ¿qué opinas tú de esta gente que a veces dice, no, es que estos certámenes, estos premios están como ya muy dados a gente que ya tiene trayectoria, deberían de dárselo a gente que no ha escrito nada? O no sé, ¿qué opinión te da ese tipo de respuestas cuando se dicen los nombres de los ganadores? O sea, tengo como posturas muy ya, muy hechas, ¿no? Al respecto. Número uno, si tú alguna vez aceptas una mención honorífica, ya no digamos un premio o una beca, si llegas a recibir incluso una mención honorífica, ya yo creo que ya te tienes que callar, porque no puedes decir las reglas del juego son justas solo cuando yo gano, cuando pierdo son injustas, ¿no? Entonces, pues ahora sí que o somos o no somos, ¿no? Todos coludos o todos rabones. Entonces creo que no tiene nada de malo. Tampoco puedo ser una especie de facho, diciendo, no, es que la República de las Letras es incorruptible, todos somos bien honestos. No, no me parece que sea una postura razonable, para nada. Y no me voy a poner a defender un sistema que es a todas luces perfectible, pero te digo, en la medida en que yo he sido beneficiario de apoyos, de premios, pues yo ya siento que soy parte del sistema, me explico, así sea de manera periférica, Sí, claro. así sea de manera periférica, pero soy parte del sistema. Entonces, por mi parte yo no puedo decir nada, ¿no? Te repito, si hay un chavo que siente que no está recibiendo el reconocimiento que merece, jamás lo criticaría yo. Creo que pues de eso se trata, ¿no? Tenemos que, ¿por qué pues, criticar al gobierno, criticar a nuestros políticos, criticar a nuestros escritores? ¿Por qué no? O sea, que se valga. O sea, por qué ser tan fascistoide como para no tolerar críticas? No más que eso sí, si alguna vez ya recibiste algún premio, una mención, una beca, yo creo que ahí ya automáticamente no tienes derecho de estar ahora sí que llorando, ¿no? Porque te digo, eso sería un Sí, poco claro. hipócrita. Y pues estaba viendo un documental muy bueno, la verdad, sobre Ajá. Tom Brady, el quarterback pues, de los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿no? Ujú. Y yo no sigo mucho la NFL, pero me encantan mucho los documentales sobre deportes. Y, Ajá. y estaba fascinado por la manera en que este hombre, pues que no es feo, eh, rubio, de buena familia, pues estaba viendo que fue seleccionado a la NFL en el lugar 200, es decir, hubo 199 eh, atletas que fueron elegidos este año primero que él. Cuando él jugó muy bien su último año en el colegial, tuvo, digamos, un gran año, pero los scouts, los reclutadores, los visores de la NFL lo hacían menos porque pues, es un tipo con un cuerpo, digamos, no muy atlético, él no es muy rápido, no tenía el mejor brazo y siempre ha sufrido desprecios por todo eso, ¿no? Entonces, en teoría, él debería ser un beneficiado porque, repito, es blanco. Sí, claro. Está como el estereotipo del ganador americano. Exacto, a lo mejor tenía tanto el estereotipo que por eso decían esto es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Ujú. Entonces lo estuvieron desdeñando y cuando llega a la NFL, él era el reemplazo incluso pues, de un quarterback que yo recuerdo era muy famoso en aquel entonces, que era Drew Bledsoe, y pues ni modo, o sea, a estar ahí esperando a que Drew Bledsoe se lastimara para por fin entrar y demostrar lo que podía hacer. Entonces, se parece un poco a las letras porque pues es de estar tocando y tocando puertas y tocando puertas y tocando puertas y mucha gente que espera como una especie de éxito instantáneo, más que nada por envidia, porque ve otros ejemplos y dice, oye, ¿y por qué tal persona le está yendo muy bien si acaba de llegar? Bueno, eso no te preocupa a ti, eso, o Claro. sea, qué te importa, no? Tú haz tu propia lucha, o sea, es decir, ¿qué hubiera pasado si Tom Brady hubiera dicho, es que a la chingada, o sea, ya me cansé de mostrar y nadie me toma en cuenta?
pues no hubiera ganado todos esos anillos de Super Bowl, ¿no? Entonces, el hecho de que dijo, no, ¿sabes qué? Un poco esa estoicidad yo creo que es muy sana, decir, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo lo mejor que puedo, ya lo demás no está en mí, pues si no puedo yo estar llorando o de alguna manera impacientándome, tengo que seguir haciendo lo que sé hacer, ¿no? Y creo que de eso se trata en general, no la escritura, sino en general, ¿no? Y sabes que se nota pues esta mentalidad que tú tienes porque no te has empeñado, por ejemplo, no te has casado con una editorial, que eso es algo que Uh-huh. yo te reconozco, que muchos escritores lo hacen, dicen, pues yo con esta editorial me voy a quedar porque, por ejemplo, tú empezaste a publicar con Penguin Random House y Así es, es la editorial más grande del mundo. O así sea, es. pero no por eso te detuviste y dijiste, no, pues ya si Penguin no me publica, voy a publicar o sea, ya nada más voy a publicar en Penguin porque pues es lo que te da más prestigio. Siento que como escritor tienes esta coherencia que pues al final de cuentas, por ejemplo, publicaste con Nitro Press, que aunque es una editorial que ya tiene sus años, para mí es como un poco underground, es como, pues es sumamente independiente, pero le echa muchas ganas a lo que escribe y cosas que he podido leer de ellos me han agradado bastante y tienen como este espíritu de el escritor, otra vez volvemos contigo, que tenías algo que decir y lo quisiste decir y ese fue el medio que utilizaste porque pues era lo que tenías que hacer para que saliera. Entonces creo que concuerda, pues eres coherente con lo que haces y dices. Y hablando, por ejemplo, sobre esto, ¿cómo ha sido tu experiencia con las editoriales? Digo, siendo mexicano, a veces muchos decimos, se batalla para que te publiquen, tardas años quizá. ¿Cómo te ha ido a ti? ¿Te ha pasado algo así? No, realmente no. Son historias las que tengo muy aburridas, ¿no? Porque sí fue enviar el manuscrito y que te lo acepten. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera nunca seguí modas, pues al contrario, creo que me anticipé un poco a las modas, pues y eso es importante. Yo con toda honestidad y no con falsa modestia, yo digo que sí, yo ahorita en el 2000 digamos, 22, quisiera enviar Mala Suerte en Tijuana a Penguin, jamás la publicarían. ¿Por qué? Porque ya está saturado de eso. Pero en su momento pues, no había ese tipo de libros, ¿no? Y creo que se trata un poco de eso, de no seguir modas, o sea, porque para cuando tú sigues la moda, empiezas a escribir tu libro, terminas tu libro, ya el mercado ya está saturado, Está ¿verdad? lleno. Entonces, creo que un poco va por ahí, ¿no? Pues no batallé, pero ¿por qué? Porque de alguna manera yo creo que sí tenía una especie de visión, pues, es decir, Ujú, entonces no, la gente dice, no, es que yo quiero, llamémosle triunfar, ¿no? Usemos ese ujú. verbo por lo pronto. Yo quiero triunfar bajo mis condiciones y la verdad no es así, o sea, por más que quieras aferrarte a algo, pues si en ese momento no es lo que se está leyendo, pues va a estar muy difícil, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue sencilla en la medida en que creo que me anticipé un poco a lo que pues, iba a estar de moda y más que nada porque pues yo no veo teleseries, no sigo este tipo de cosas y creo que al margen de, es que ya apareció la serie de True Detective, entonces yo voy a ser detective, ¿no? O sea, yo desde Claro. antes ya estaba haciendo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que la gente no entiende muy bien, pues, o sea, y cuando hablo de no seguir modas, otra manera de expresarlo es pues, siendo un poco más original, ¿no? Siendo un poco más, pues sí, auténtico, creo que esa Y es a la... mí tus novelas me parecen súper auténticas. O sea, la primera edición de Mala Suerte en Tijuana, para mí, que la acabo de leer, porque pues leí los libros en desorden, ¿no? Yo los leí, de hecho, los leí de atrás para adelante. Pero me pareció tan refrescante, me pareció algo que no estaban, en realidad no lo estaba haciendo nadie, pero también me recordó un poquito, para serte honesto, cuando yo lo terminé de leer, dije, yo acabo de ver una película policial donde el santo, el enmascarado de plata, era el detective encargado de destruir a una amenaza interestelar, ¿no? A un extraterrestre, que al final de cuentas también tienes esto como ecléptico en tus libros, que
por lo menos en Mala Suerte, pues también le metes un poco de ciencia ficción, un poquito de horror cósmico y todo esto, que pues en una novela tradicional que intenta ser policíaca, pues no vas a encontrar nada de eso, te vas a encontrar pues descripciones de los vicios del protagonista y descripciones sórdidas de la ciudad en donde está y como que todo eso se agradece, o por lo menos yo lo agradezco bastante, que hayas decidido tomar estos, como esas cositas, se nota que eran como que son cosas que tú leías o que te gustaban y las pusiste y cuadran perfecto. Y aparte, pues hacen más amena la lectura y aparte te hacen ver, pues que estás leyendo un libro que de verdad tenía, pues cierto espíritu, por decirlo así. No es un libro hecho como con una fórmula y ya para venderlo, sino que es algo que surgió desde el ímpetu del artista. A eso me refiero. Sí, claro, eso es, yo creo que lo que marca la diferencia, ¿no? Modestia aparte. Entonces, sí, ahorita creo que sigue siendo sencillo publicar, la verdad, pero pues, el chiste es precisamente anticiparse un poco, ¿no? A lo que de pronto está de moda. Yo de pronto siento que esto de la serie de HBO como que dictan demasiado, pues, lo que se está escribiendo, ¿no? Tú puedes notarlo rápidamente, ¿no? Sale una serie así y eso es lo que se pone de moda y pues si escribes bajo esas condiciones, pues ahí sí va a ser muy difícil lograr publicar, ¿no? Entonces creo que es una cualidad que, como bien apuntas, tiene Mala Suerte, que en su momento yo creo que sí fue algo muy novedoso, ¿no? Y lo Te sigue repito, siendo, y lo sigue siendo. modestia aparte, creo que sí es eso. Nada, sí, y te digo, lo sigue siendo porque hasta ahora, por ejemplo, sí, aunque hay otros escritores de novela policíaca que ya se han, o sea, desde, no sé, un poco antes de Tips estaba Hagenbeck, por ejemplo, pero era él y no ubico a alguien más. De hecho, de hecho él también, ¿no? Curiosamente acabas de mencionar a dos de mis grandes amigos, Bloom y Hagenbeck, y creo que en el caso de Hagenbeck, es con el que me siento mucho más emparentado, porque con él sí creo que estábamos haciendo cosas muy similares, muy cercanas sobre todo al cómic, como bien apuntas a la novela fantástica, policíaca, de terror. Entonces, por eso él es mi carnal, ¿no? Es decir, siempre, sí, siempre, pues, fuimos pero muy cercanos. Y qué curioso que lo comentes, porque, te repito, creo que además de lo que estaba haciendo yo, digamos, es Hagenbeck quien hacía algo muy similar. Sí, es el único que ubico yo que pudiera haber estado haciendo algo. Ajá. Sí, porque el resto del policial mexicano sí es bastante realista. Y con todo esto, también sé que le ayudas a otras personas, tienes, como algunos otros escritores, pues tienes a veces algún taller de escritura y todo esto, pero pues al mismo tiempo como que acá sacaste este libro, bueno, este ensayo que resultó mención honorífica del Sor Juana, que es como pues tu manera de escribir y lo que tú consideras necesario para escribir novela negra, lo pusiste allí y pues ese libro está disponible para que lo descargue el que quiera leerlo. ¿Cómo está eso? O sea, te estás disminuyendo tus ingresos tú solito, ¿qué onda? No, fíjate que ahora que mencionas ese punto de lo de echarle la mano a colegas a la hora de escribir sus propios libros, yo esto lo hago sobre todo con amigos como la Bloom, como pues, lo hacía con Hagenbeck, en paz descanse. Yo creo que es con los dos autores con los que más llevaba a cabo esta actividad, ¿no? De entregarle mis textos, leer sus textos, echaron la mano mutuamente. Con ellos dos lo hacía, ¿no? Ahora, pues, desgraciadamente solo hago con Bloom. Y por el lado de ya, pues, impartir talleres, pues eso es una manera de diversificar ingresos, ¿no? Lo que tenemos los escritores. Y por lo mismo,
pues tengo este manual de escritura creativa, ¿no? Que lo uso como texto, ¿no? Por eso mismo fue que acepté la mención honorífica en el certamen internacional Sor Juana Inés de la Cruz. También la acepté porque pues es un reconocimiento internacional y me sirve de manera curricular para lo que vienen siendo becas, sobre todo becas y apoyos, ¿no? Ujú. Y por último, pues me dio la posibilidad de tener un libro para los lectores en formato PDF que ellos pudieran leer gratuitamente, ¿no? Regresarle un poco a algo a la gente, ¿no? En este caso, pues, un manual de escritura creativa del cual me siento muy orgulloso y sobre todo también, ¿sabes qué? Ujú. Yo no siento que sepa escribir, creo que estoy en un proceso de aprendizaje. Entonces no me animaba yo a escribir un manual de escritura creativa, sino más porque sí, pero dije, ¿sabes qué? Lo que sí sé hacer es, soy un especialista, ¿no? Y sé hacer novela policíaca, eso sí lo sé hacer y no siento empacho en decirlo. Entonces puedo hacer un manual de novela policíaca, un manual de escritura creativa, ¿no? Orientada hacia la novela policíaca. Y por eso también me animé a hacerlo, pero yo ya creo que lo que vienen siendo otros géneros, pues apenas lo estoy aprendiendo. Obviamente siempre he leído de todo, pero apenas estoy aprendiendo a escribir otras cosas que no sea western y novela policíaca, que pues como ya te he mencionado, pues me tomó muchos años saber cómo se hacían estas cosas. ¿Y no te dan ganas de escribir otra cosa? O sea, de otro género o otro subgénero, porque la verdad es que tú te estás dedicando a los subgéneros. Sí, de hecho, sí, es como mi proyecto, ¿no? Como escritor, hacer una novela inscrita en cada subgénero. Y ahorita justo estoy en una novela, bueno, terminé una novela juvenil de high fantasy, ¿no? Entonces, Mira, nada más primicia para los sobrinos. sí, sí, de hecho no una, sino dos novelas juveniles. Ah, vayan, pues. Entonces, pero la gente podría preguntarse, oye, ¿qué fue de Hilario Peña? Porque ya no sacó nada. Es lo mismo que me pasó con Redención, es lo mismo que me pasó con Detective Mala Suerte, pues son obras que me llevan muchos años completarlas, porque no solo se trata de escribirlas, sino aprender ese género en particular, ¿no? Ya sea el western, el policíaco, la fantasía. No es nada más te escribo una novela y ya, ¿no? Hay que saber cómo funcionan todas sus convenciones, por qué están ahí. Exacto. Y como decías al principio, que es lo más trillado del mundo, pero pues sí hay que leer un poco también de repente para ver qué hay, ¿no? O cómo funciona la cosa. Así es. Entonces, pues sí, se entiende que pues te lleve un rato, pero pues mira, la verdad es que honestamente a mí me parece que has sido muy prolífico en el periodo en el que has empezado, desde que comenzaste actividades como escritor tal cual, que publicaste tu primer libro hasta ahorita. La verdad es que a mí me parece que son como unos 10 años muy fructíferos y espero poder como fan leer otros 20 o 30 años más, la verdad, Hilario. Ojalá hice el caso, sí. Ahora, tengo tres preguntas que le hago a los escritores cuando los invito. En parte, pues ya me has contestado la primera de ellas, pero pues te la voy a hacer. ¿Qué opinas tú de esto de circular PDFs? Libros electrónicos, pues, que descargas pero no los pagas. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo que el PDF es un formato tan molesto, tan poco amigable, que el hecho de que alguien se tome la molestia de leerte en ese formato señala dos cosas. Una, que tiene un genuino interés por tu obra, y dos, que no tiene varo, pues entonces, y número tres, además, a diferencia de lo que ocurre con la música y con el cine, creo que la literatura no se ha visto tan golpeada por la piratería, ¿no? Es decir, el lector compra, ¿verdad? Compra sus libros, a menos de que no tenga varo, pues va a recurrir al PDF, ¿no? Entonces, sinceramente, yo no soy muy apasionado de rasgar mis vestiduras y decir, ay, no puedo creer, acabo de ver mi libro en una página pirata. Yo creo que digo, chale, digo, si esa página pirata decidió que Hilario Peña es lo suficientemente importante como para tenerlo ahí en su catálogo, pues digo yo, pues no estoy haciendo las cosas tan mal, ¿no? Entonces no, Claro. o sea, la verdad no es un tema que me apasione mucho y no es un tema que me rasgue las vestiduras, al contrario, creo que, repito, ¿no? El, el, el,
el melómano que escucha música pirata, muchas de las veces sí tiene varo para comprar un disco y dice, no, es que esto está gratis, lo voy a... Pero la literatura es muy diferente, es decir, es una actividad que depende mucho del libro objeto, ¿no? Que te llevas a la cama, que te acuestas con él, que te despiertas con él y te lo llevas al metro. Entonces hay una relación entre el libro como objeto y el lector que es muy distinta a la relación que tiene el melómano con un vinilo, con un disco. Creo que es muy distinta. El libro ejerce, pues yo creo que pues un cariño, ¿no? Mucho Sí. más fuerte, ¿no? Tan solo mi hija, sobre todo, cómo cuida sus libros, hace sus inventarios, o sea, habla de que el que lee en PDF lo hace por necesidad, ¿no? Y sobre todo curiosidad. Y ahorita que hablas un poco como sobre todo por los melómanos, porque pues es lo primero que se me ocurrió, ¿qué opinas de los audiolibros? Fíjate que creo que es algo que era un punto ciego de los autores. Estaban muy clavados con la palabra escrita, cómo luce en la página, solemos acomodar incluso los párrafos, que sea agradable a la vista. Yo recuerdo Bret Easton Ellis, el autor de American Psycho, Uh-huh. de Los Informantes, de Menos que Cero, de muchas obras más. Él decía que él cuida como una especie de estética de la página. Y eso es verdad, pero creo que este punto ciego del que hablo, al menos en México, era, ¿y qué tal? Ahora sí que la adaptación oral de tu literatura. Siempre, además, o sea, y repito, es un punto ciego porque todo el mundo está obsesionado con los medios audiovisuales como el cine, las teleseries. Y digo yo, para mí la adaptación más importante es la adaptación de tu libro en audiolibro, porque muchas veces uno le tiene que leer a sus hijos un libro. Yo creo que esa es la prueba de fuego y creo que digamos, prueba de fuego es la que está presente a la hora de convertir tu libro en audiolibro. Por ejemplo, yo estoy muy contento porque Detective Mala Suerte existe en forma de audiolibro, no lo puedes escuchar en la plataforma Storytel y Uh-huh. me da mucho gusto, la verdad, porque creo que, te repito, es como para mí la adaptación pues, más importante de todas, ¿no? La que hace digamos, un cuentacuentos o un actor de tu libro en una especie de lectura oral, ¿no? Y quiero decirte que yo, por ejemplo, sobre todo de la esposa de los hermanos, la mujer de los hermanos Reina, que ese libro yo lo había leído hace 3, 4 años, pues lo empecé a escuchar, pues, porque yo estoy suscrito a Storytel y me encanta cómo hicieron ese audiolibro. Hay audiolibros en que a veces uno como escucha no soporta la voz de quien está leyendo, honestamente, y lo descarto. Si a mí me pasa eso, yo descarto ese libro y pues ni modo, no lo escucho, a lo mejor lo leo cuando lo consiga en papel. Pero quiero que sepas que Víctor Bedoya, porque así se llama, no lo conozco y no sé si tú lo conozcas, pero a mí me encantaron todos los acentos que hizo, tanto de Mala Suerte como de todos los demás personajes, porque tiene el toque el tipo para hacer tu audiolibro. A mí me pareció un muy, muy buen audiolibro. La, 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 la conversión, pues, que hicieron me pareció magnífica y escogieron a un lector estupendo para Mala Suerte, para Detective Mala Suerte. A mí también me gustó mucho, la verdad. Sí, me gustó mucho y se lo dije. El único problema de los audiolibros en México es que creo que la gente no está tan acostumbrados a ellos, pero porque ellos a huevo quieren radionovela. Y yo te voy a Claro, decir, de audiolibro a radionovela, yo te prefiero un audiolibro, la verdad. sí. Imagínate, porque si estás en manos del escritor en todo momento, ¿no? Obviamente por medio de la interpretación del actor, ¿no? Entonces, que no hay guionistas, no hay ingenieros de sonido generando efectos, o sea, nada más es el productor, el actor y el escritor, y nada más, y ese minimalismo me gusta mucho, la verdad. Entonces, creo que no ha tenido tanto éxito el audiolibro en México solo por eso, porque a huevo queremos Calimán, Sí, sí, la sí, verdad, sí, sí. Y que también hay una versión de Calimán remasterizada, no, o sea, nueva, lo volvieron a grabar. Ya hay una.
y pues, me la empecé a escuchar y está muy chido, pero no es para nada un audiolibro. Es algo totalmente diferente y si te distrae, ya, si te distraes tantito, ya no, o sea, le tienes que prestar todavía más atención. Claro, entonces es lo que me gusta del audiolibro, es que recae sobre todo en la prosa del novelista en este caso, y hay una reiteración a lo largo de la novela que permite que no te pierdas, pues, Claro. ¿verdad? Y esa es una de las virtudes del audiolibro. Entonces, por eso te digo, a mí el audiolibro me fascina. Qué bueno, a mí también. Las últimas dos preguntas, Hilario. La Uh-huh. primera, ¿te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste tú? Tú solito, que tú te agarraste el libro y leíste. ¿Te acuerdas cuál fue ese primer libro? El Conde de Montecristo, sí fue el Conde de Órale, Montecristo. Sí. empezaste, o sea, ¿cuántos años tenías? Ah, versión la secundaria. Sí. Ah, ok. Sí, yo el Conde de Montecristo creo que me leí una versión resumida en la prepa. Sí, para la prepa no leía mucho y creo que me leí una Claro. versión resumida en la prepa y me pareció muy extenso, muy buena, muy bueno, muy buen drama. Creo que, y fíjate, eso haces muy bien en tus novelas también, le metes mucho drama a tus novelas. Tiene bastante bueno, ahora que lo relaciono, ¿verdad? Sí tiene muy buen drama tu literatura y sí me suena un poquito al Conde. Tres libros que no sean tuyos, obviamente tus libros los súper recomiendo, pero tres libros que no sean tuyos que creas tú que todo mundo deba leer. Ah, me agarras fuera de la base. Me gusta mucho La Zona Muerta de Stephen King, me gusta mucho ese libro. Me gusta mucho El problema de los tres cuerpos. De Xixin Liu. Exacto, de Cixin Liu. No sé cómo se pronuncia. Yo le digo Cixin Liu, la verdad. Sí, nada, quién sabe. La verdad es que yo pronuncio mal aquí, yo ya les he dicho No, a los no, dos. no. A lo mejor yo lo creo que tú lo pronunciaste bien y yo mal, pero sí, el problema de los tres cuerpos de Cixin Liu me gusta mucho. Ujú. Ah, híjole, pues que son tantos, ¿no? Me gusta mucho, pues yo creo que es que no hay, pues me gusta mucho 1280 almas de Jim Thompson, El monstruo pentápodo de Liliana Bloom, Trago amargo de Hagenbeck, este, híjole, me gusta mucho, pues yo creo que ahorita con esos cuatro que te di está bien. Sí, me diste 5. Ah, te di Ya cinco, ves, y perdón. no, y no tenías idea. Sí, Pero sí, pues ahí sí. van recomendaciones de su tío, porque pues Hilario, quiero que sepas, ahora tienes un montón de sobrinos. Todos los que participan aquí terminan siendo tíos, porque pues por eso se llama el Club del Tío. Entonces, pues ahora tienes un montón de sobrinos. El tío Hilario Peña, muchísimas gracias por acompañarnos, Hilario, te agradezco bastante. No saben, sobrinos, lo que fue, yo ya andaba metiendo la pata y ya por poco y no hacía la entrevista por tonto yo, pero se logró. Y pues muchas gracias, Hilario. Ojalá y cuando tengas otra cosa interesante que decir, aquí está el micrófono, ¿eh? Perfecto, ¿no? Muchas gracias a ti, Isaac, gracias por tu espacio. Bueno, pues hasta luego. Yo me despido, pero nos vemos o nos escuchamos la siguiente vez que le pliquen ahí en Play.